me encuentro acompañada por la licenciada Liliana Rueda. Ella es psicóloga de SIGO, con quien tendremos el gusto de abordar un tema muy importante: problemas de autoestima. ¿Qué hay detrás de la obesidad infantil? Querida licenciada, qué gusto verla, bienvenida. Gracias, querida Cecilia, un gusto estar con ustedes tocando este tema que realmente sé que va a ser beneficioso para muchas papás, mamás que están escuchando y que quizás tienen problemas de obesidad a sus pequeños, ¿no? Comentábamos, licenciada, que muchas personas les llamó la atención y nos han hecho muchas preguntas respecto a este tema. Los problemas de autoestima que se generan a través de una obesidad infantil. Pero lo que ha llamado la atención es el título: obesidad infantil. Qué preocupante que es hablar siquiera de que este tipo de problemas existan en la infancia, cuando yo me acuerdo que mi abuelita decía que la única edad en que los gorditos se ven tiernos es cuando son Cuando son bebés niños. o cuando son niños, Exacto. ¿no? No, y le cuento que antes el tema de la obesidad infantil, no sé si usted recuerda, decía, oye, tu hijo qué sano está, Claro. porque mientras más gordito estaba el niño, era Cachetoncito, mejor, ¿no? claro. Por ejemplo, una investigación que ha hecho la UNESCO dice que después de la pandemia, los índices de obesidad infantil han subido 3 veces más. Más Terrible. ellos dicen que acá en Bolivia, Ajá. 1 de cada 3 niños tiene obesidad infantil. O sea, estamos en un estado crítico, ¿no? A nivel Tema Bolivia, de grave. que hay mucha obesidad infantil y a veces nosotros como sociedad no lo vemos como una problemática, porque eso es lo que vamos a hablar ahora, qué es lo que acarrea el tema de la obesidad infantil en nuestros niños, ¿no? Y nos hemos adelantado, ni siquiera hemos comenzado con las preguntas, pero me llama mucho la atención el dato que nos está dando, que haya triplicado los números de la obesidad infantil post pandemia, cuando Exacto. se supone que es el tiempo que los niños han estado en casa Y le cuento comiendo saludable. Exacto, y le cuento que incluso justifican por qué hay esto. Primero, el Mm. tema de malos hábitos. Cuando estábamos en pandemia, desayunábamos a la hora que queríamos, Claro, almorzábamos a la hora que queríamos y cenábamos a la mañana, hora que tarde y queríamos, noche. o teníamos una comida al día porque parábamos mirando series. Primero, el Mm. tema de la mala alimentación, malos hábitos. Y segundo, el tema del sedentarismo. Le cuento que como los niños no podían salir a jugar, Ujú. todos los juegos eran virtuales. Mm. ¿No? Entonces eso ha hecho subir la obesidad infantil y que está permaneciendo, porque ahora uno va al parque, incluso tu hijo está con el teléfono en el parque y no está corriendo, ¿me Sí. entiende? Entonces eso es lo que hace también que nuestros niños cada vez suban más de peso, ¿no? Yo soy la mala mamá, le cuento. Yo soy la que quito el teléfono y llega un momento en que cuando le estamos hablando Vayan a jugar. y, y los niños están así. Sí, mamá, y sí, y yo me pongo nerviosa y se lo decomiso. Le digo, Ujú. no más, no hay más teléfono porque, bueno, va a ser otro tema de conversación que vamos a hablar, realmente súper interesante, y como mamá nos alerta a los papás, a las mamás, pensar que esto puede suceder y que le está sucediendo a nuestra niñez, y no es a la niñez de otro país, de De otro acá de Bolivia. tiempo o allá al otro lado del mundo. Estamos hablando Bolivia, estamos hablando a la niñez de Santa Cruz, y Totalmente. estamos hablando también que es importante. Yo creo que el primer paso es darnos cuenta de que existe un problema en nuestra sociedad, y existe un problema en que solamente los padres podemos poner la solución, y para poder enfrentar un problema tenemos que darnos cuenta que el problema existe, asumir que Totalmente. existe y a partir de ahí Trabajar. enfrentarlo y trabajarlo. Por ejemplo, yo veo en el colegio de mi hijo, tienen la hora de la fruta. Oh, Entonces nos exigen a los padres que en la merienda ¿verdad? siempre vaya una fruta. Y en la hora de la Súper. fruta todos comen la fruta. Y después hay el Excelente. segundo recreo donde ya pueden llevar la merienda que quieran. Y sabe que eso es muy bueno, Cecilia, porque no se olvide que las rutinas que nosotros tenemos y los buenos Ujú. hábitos se instauran hasta los 12 años. Claro. Es decir, que si nosotros como papás comenzamos a instaurar el hábito de comer frutas, el hábito de comer bien, el niño va a tener menos posibilidades de sufrir obesidad cuando sea adulto, ¿no? Porque va a saber cómo cuidarse. Interesante. Pero ya entrando en las preguntas que nos ha realizado la audiencia, porque esa es la riqueza que tenemos en este podcast, que podemos responder todas las preguntas que ustedes tengan. Y si por favor en este momento tuvieran alguna pregunta que nos quieran hacer llegar, no duden en hacerlo. Estamos con la licenciada Liliana, quien va a responder desde el punto de vista Psicológico. psicológico, terapéutico, lo que esto significa. Y la primera pregunta es: ¿cómo afecta la obesidad en las emociones de las personas?
Fíjese que si nos centramos en los niños, ustedes saben que nosotros tenemos un mundo emocional y un mundo racional, ¿ya? Sí, Si nosotros nos ponemos a pensar en lo emocional, está comprobado que un niño que sufre obesidad infantil va a ser más sensible y más retraído, ya. ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Rápidamente lo podemos lastimar en su autoimagen. Ujú. Entonces, eso va a hacer de que él cada vez se sienta más triste, cada vez va a hacer que se sienta más retraído, no va a querer hacer amigos, ¿me entiende por qué? Porque se afecta directamente su sistema emocional, ¿no? Y dentro de eso está lo que es el autoestima, ¿no? La imagen corporal, el cómo él se percibe a sí mismo. Entonces, algo que hay que reforzar mucho es eso, ¿no? De como papás, lo que tenemos que hacer, que en realidad tenemos que partir desde ahí. Cuando nosotros hablamos de un sistema emocional en el niño, usted sabe que la persona más importante para fortalecer el mundo emocional en el niño son los padres. Ujú. No podemos dar la tarea a los hijos de que ellos se puedan fortalecer porque en realidad son los Están papás. aprendiendo Entonces, nosotros. ¿cómo podemos hacer nosotros si ya mi hijito está comenzando a subir de peso, tiene obesidad? ¿Cómo puedo yo hacer como papá para fortalecer su mundo emocional? ¿No? Entonces, eh, mucho el tema de conocer a tu hijo, de hablar con tu hijo, de mirar a tu hijo, de utilizar palabras de afirmación de, mijito, Ujú, yo te amo, no, si ujú. te sentís mal, decímelo. ¿Para qué? Nosotros entrenamos el mundo emocional cuando comenzamos a enseñar al niño a que pueda expresar lo que siente. ¿Qué es Ya. lo que nos pasa? Que cuando a nuestro hijo no le preguntamos, no le hablamos dentro del sistema familiar, no quieren expresar, entonces utilizan puras emociones negativas y se retraen, ¿no? A esto que usted nos indica, yo creo que tenemos que pensar que la primera aceptación de que existe un problema es de los padres, Totalmente. ¿no? Como usted dice, un niño gordito no quiere decir que sea un niño saludable precisamente, ¿no? Entonces, aquí voy a preguntarle si lo que conversamos en un anterior podcast con la doctora Laura nos sirve. O sea, ¿cómo sé yo si lo que mi hijo tiene es eh, cachetitos de salud o de Ujú. obesidad? ¿Podemos usar estas tablas que hay en internet de IMC para los niños? ¿También se aplican o En es el tema solo de para los psicológico, adultos? en el No, tema el de para medir si está con si está obesidad, con ¿no ve? obesidad, El índice de masa muscular, claro. ¿no? En ¿Sirve para realidad, los niños esa tabla o cómo se claro que mide? sí, claro que sí. Lo que pasa es que en la niñez se Ujú. utilizan percentiles, Ah, ya. ¿Y ¿ya? cómo son esos? Son unas tablas, ¿me Ujú. entiende? Que van, te dicen ya los percentiles, por ejemplo, cuánto tiene que pesar un niño de 2, de 3, de 5 años, de 7 años, de 12 años. Un niño de 9 años, por ejemplo. Se revisa la tabla, ¿me Ya. entiende? Y uno tiene que revisar en qué percentil está. O sea, un poquito Mm, diferente la a medición, la que eso lo medición. tiene que hacer un Un médico. médico. Generalmente, cuando uno atiende pacientes infantiles, se trabaja con un equipo multidisciplinario, es el médico quien Ujú. tiene que revisar esa tabla de percentil y Ya, se ve si efectivamente el niño está con obesidad. Ya, perfecto. ahora, cuando se identifica, Cecilia, que el niño tiene obesidad, el proceso que hacemos para trabajar el sistema emocional es integral. Se utiliza más una terapia sistémica, no se utiliza al niño solo como paciente. Se involucra a los padres. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja un tema de obesidad, fíjense que cuando uno tiene un hijito obeso, piensa que el niño es el problema. Entonces, más a veces somos tan crueles como padres que le decimos, mira cómo ese niño puede jugar así, vos no, Claro. y le estamos dañando la autoestima. Entonces, cuando uno hace un proceso para trabajar las emociones, se averigua cómo está el sistema familiar Ujú. para ver realmente cuál es el problema y se trabaja, ¿no? Con los papás primero para ver los estilos de alimentación que tienen y por qué el niño está subiendo de peso, ¿no? Exactamente, entender que hay el problema, acudir a un equipo médico profesional y a partir de ahí trabajar De como manera integral, familia, ¿no? Como exacto. equipo, porque si para un adulto es difícil comer saludable y que tu esposo, tus hijos, tus tíos coman picante mixto, chuño, papa, arroz Ujú. y yuca. Imagínense para un niño. Imagínate para un niño, ¿no? O sea, lo difícil que es ser parte de una sociedad en la que nos cuesta alimentarnos adecuadamente y con un menú que, Adecuado. adecuado, el menú cruceño típico, me encanta el majadito, no se imagina cómo, ¿no? Claro. Pero es carne tostada en aceite, con arroz, con huevo frito,
con plátano frito, con yuca frita, o sea, ¿Sabe todas las qué? Qué combinaciones. buen punto que toca Cecilia. ¿Por qué se trabaja de manera integral? Fíjese, una Ujú, persona adulta que se hace una cirugía bariátrica, ujú, uno trabaja con el paciente para que el paciente asuma, porque mi yo personal es individual. Cuando uno trabaja con un niño, yo no puedo hacer que el niño asuma la problemática si no asumen los padres. ¿Por qué? Porque la mejora tiene que ser integral. Si el niño comienza a comer saludable, la idea es que todo el sistema familiar coma saludable y le voy a decir por qué. mm, Si yo atiendo a un paciente con obesidad, niño, y yo comienzo a darle dietas y yo no integro a la familia, ¿qué va a pensar el niño a nivel emocional? Va a pensar que él es el problema. claro, que está hecho a un Entonces, lado, en ¿no? vez de adelgazar, comenzamos a lastimar su sistema emocional y Claro. quizá no va a poder adelgazar porque siente que él es el problema. Entonces, por eso lo que hay que hacerlo de manera integral. ¿Cómo influye a la autoestima en la imagen En la corporal? imagen corporal. Fíjense que la autoestima es el parámetro más importante que hay que trabajar en la obesidad infantil, porque Ya, dentro de la autoestima está lo que es la imagen corporal. O sea, la imagen corporal es cómo se percibe el niño. Si mi niño está con obesidad, obviamente se va a mirar al espejo, va a comenzar a mirar lo gordo que está dependiendo lo que el mundo externo le diga. Si en mi casa yo comienzo a decirle que estás gordo, que no comas esto, que no hagas esto, entonces el niño cada vez que se vea en el espejo va a sentir incomodidad o al hacer cosas va a sentir incomodidad. Entonces va a comenzar a tener una imagen corporal negativa, ¿no? Va a comenzar a descuidarse, va a comenzar a ponerse pasivo, no va a querer jugar y a veces ahí afecta mucho el autoestima, la emoción, le cuento por qué. Porque como se siente pesadito, ¿no? mm, Él comienza a adaptarse a hacer cosas que sí puede hacer y comienza a dejar de jugar, dejar de correr porque su mismo físico se lo impide. Entonces ahí como padres, ¿qué tenemos que hacer para trabajar la imagen corporal? Las palabras de afirmación, mm. el preguntarle cómo está, el decirle palabras asertivas, ¿me entiende? El preguntarle, mi amor, ¿cómo te sentís cuando tus amiguitos están jugando y tú no puedes correr de la misma manera? Entonces, de esa manera yo puedo ayudar a mi hijo a que pueda percibirse como es para asumir la problemática, como usted decía, y poder trabajarlo, ¿no? ¿Qué problemas físicos y emocionales vienen casaditos con los problemas de obesidad? Le cuento que los problemas físicos son similares a la obesidad adulta. Es más, para que nos caigamos de espalda, la obesidad, la diabetes tipo 2 está muy común ahorita en niños. Dios mío. ¿Me entiende? ¿Y por qué se da la diabetes tipo 2? Estilo de alimentación. ¿Me entiende? Entonces, el tema de diabetes tipo 2, el tema de problemas cardíacos, es más, han hecho una investigación de que niños con obesidad pueden tener problemas de columna, Ceci, siendo niños. ¿Me entiende? Pequeño. Entonces, las problemáticas físicas son similares a las de los adultos. Y obviamente, si mi niño es obeso desde muy pequeño, pues la probabilidad de vida es muy corta. Es Ujú. más, la UNESCO sacó una investigación donde ponía una edad de 50 años. ¿Me entiende? Imagínese, o sea, estamos Me empezando a ver. parece, claro, me Estamos parece, cerca de los 50 somos unas jovencitas, Lice, exacto. Y pero psicológico, de terror, o sea, de terror que suceda eso a nuestros niños y que nosotros lo veamos y no entendamos todavía que existe un problema. Y vuelvo a resaltar y recalcar, el problema somos los padres y la solución está en los padres. Le voy totalmente. a contar un pequeño ejemplo. Estamos organizando el Día del Niño, ¿no? Y resulta que hay la merienda del Día del Niño. Y como a las mamás nos encanta, me incluyo, por favor, no estoy criticando, estoy diciendo lo que yo hago, nos encanta lucirnos con los regalos de nuestros hijos. Ujú. La merienda del Día del Niño, en vez de que sea o su hamburguesita o su empanadita o su panchito, resulta que ahora han aparecido las cajas infantiles para ¿Y la qué? merienda. Y la Ya, caja infantil tiene ¿qué contiene? hamburguesa, papa frita, waffle, una soda Ve, peque, que ya nos tiene imaginamos de qué. algodón de azúcar y pipocas dulces. Pero, por favor, mami, si me escuchan, no se enojen conmigo. Además de esa super pack de caja que todas las mamás queremos que reciban todos nuestros niños, hay unas mamás que dicen, pero si otros años les dábamos su canasta de dulce. Además de esa caja, le vamos a hacer La canasta de canasta. dulce. ¡Wow!
Y yo me quiero morir porque me encanta el dulce, por si acaso. No soy un antidulce, ni es que no he tenido vida. Ujú. Solo que ahora que vivo lo que estoy viviendo y que sé lo que esa cantidad de azúcar significa en el cuerpo, ya yo estoy pensando que voy a ir a recogerlo a mi hijo rapidísimo ese día y que voy a agarrar esa canasta de dulce y que la voy a guardar para tratar de darle un dulce por día, porque me horrorizo pensar todo el dulce que va a ingerir en un día. Claro. Y eso es lo que a veces nos olvidamos, Cecilia. Y qué lindo que estemos hablando de esto ahora para dar conciencia, ¿no? A las mamás y a los padres de cuán importante es qué le doy a mi hijo. Porque no se olvide que nosotros tenemos un vínculo emocional también con la comida, Por ¿no? Y a supuesto. veces como que no, eso le gusta a nuestros hijos, pero no nos ponemos a pensar, ¿realmente esa comida es una comida de calidad para mi hijo? ¿Le va a hacer bien? ¿O estoy Ujú, fomentando a que le dé diabetes tipo claro. 2? Claro. Entonces esas Pero dicen, cositas. pero si los niños queman esas calorías, no se trata solo de quemarlas, ¿no? Exacto. No se trata solo de quemarla, sino hábitos. Si Mm. yo como papá, Ceci, lo que le decía hace rato, yo comienzo a trabajar buenos hábitos en mis niños, cuando él sea una persona adulta va a tener buenos hábitos de alimentación, entonces no va a caer más adelante en una obesidad, pero Claro. tenemos que fomentar buenos hábitos, ¿no? Y el tema psicológico, que me quedé a Sí, media, ¿no? Me quedé en el tema, exacto. en el aspecto físico y el aspecto psicológico, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de una obesidad infantil? Primero, hay que identificar mucho lo que trabajábamos, el tema de las emociones, pero Ujú. identificar si el niño, por ejemplo, va a desarrollar algún tipo de trastorno, ya de Ya, alimentación. Generalmente, cuando nosotros hablamos de trastornos alimenticios, lo más comunes son la anorexia y la bulimia, pero le cuento que según el DSM-5, algo que sí o sí se tiene que trabajar es los atracones, que ya está dentro del manual de psiquiatría, ¿no? Que es el trastorno por atracón. eso es Entonces, cuando comemos desesperadamente todo. exactamente cuando comemos, y fíjese que hay un dato, a veces cuando nosotros como mamás, usted va al médico y el médico le dice, ¿y cómo se alimenta su hijito? Y usted dice, come bienísimo. Le cuento que solo se termina una pizza. O le doy un pollo, un cuarto de pollo y se lo termina. Y nosotros pensamos que si el niño come bien, es más, hay un dicho acá, ¿no? Es muy camba que decimos que si come no se va a morir, ¿no? Sí, Y yo, nosotros yo lo digo. pensamos, ¿me entiende? Y Paciente nosotros que come no muere. y nosotros pensamos que es normal. Le Mm, cuento que en la infancia tenemos que tener mucho cuidado la cantidad que comen nuestros hijos. Y ahorita nosotros que estamos hablando en una clínica de cirugía bariátrica, usted no se olvide que nuestro estómago pues es como un globito, ¿no? ujú. Si nosotros vamos dándole más comida, Va va a hinchando, comenzar va a inflar. exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es eso, la cantidad de comida que comen nuestros hijos. Después, otro problema psicológico es los problemas de autoestima, comienzan a ser demasiado negativos, comienzan a retraerse. Un niño con obesidad infantil va a tener también pocas habilidades sociales porque los niños con obesidad infantil son un blanco fácil para sufrir bullying. ¿Me entiende? Entonces, como Sí. se sienten maltratados afuera por puros comentarios negativos, entonces eso hace que también se afecten psicológicamente, ¿no? ¿Qué emociones están relacionadas con el sobrepeso infantil? Generalmente, por ejemplo, si yo tengo una autoestima negativa, ¿no? Si yo tengo problemas con mi imagen corporal, las emociones van a ser negativas. ¿Me entiende? Tristeza, desánimo, apatía. Es más, hay que trabajar mucho eso en el niño porque un niño con obesidad es como que todo el tiempo está con flojera y no es flojera. Yo siempre le digo es apatía que puede tener tendencia a caer en una depresión, que son dos cosas que si no las Terrible. trabajamos va a detonar, que es la depresión y los trastornos de ansiedad, ¿no? Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, usted me dice apatía, Desgano. desgano, pero yo conozco muchos gorditos felices, ¿no? ¿Y cómo es posible? O sea, ¿hay la apatía o son generalmente en el grupo de amigos el gordito es el más bonachón, es el más buena gente, es el que todo el mundo lo quiere, es el que dice que sí a todo, es el que ayuda a todo? Entonces, son diferentes situaciones, es una Sí, falsa felicidad. son diferentes emociones, Cecilia, porque va a depender mucho el contexto familiar. Si Ya. yo soy una mamá que fortalezco la autoestima en mi hijo, que todo el tiempo le estoy diciendo lo valioso que es, él se Ujú. va se va a defender de un maltrato y va a comenzar a tener habilidades sociales. No quiere decir que todos los niños con obesidad infantil tengan problemáticas negativas, porque hay Ok. mamás
que comienzan a trabajar la autoestima, comienzan a identificar que sus hijos no sufran bullying y comienzan a darles herramientas, o sea, que lo que llamamos nosotros psicoeducación, o sea, Ya. educan a sus hijitos para enfrentarse a la vida, ¿no? Y cuando ya es en el adulto, por ejemplo, si hay gorditos alegres, ahí hay que analizar, porque hay Ya. muchos pacientes que tienen obesidad, adultos, y que hacia afuera es todo, toda alegría, todo pero cuando uno comienza a tocar su corazón, puchas, me da vergüenza esto, me da miedo esto, entonces como que ellos aprenden a socializar. No siempre es una alegría así espontánea, es Claro. algo que ellos lo han aprendido, pero hay que revisar mucho la historia porque depende de cada paciente también, ¿no? Claro. Alguna vez me decían, bueno, yo le cuento que cuando yo era niña, cuando yo tenía 10 años, era una niña con sobrepeso. Y me acuerdo en ese momento, Ujú. eh, a raíz de una broma que me hicieron en el colegio, mi mamá me llevó al doctor, donde un endocrinólogo, un doctor muy querido, el doctor Charles Aspiazu, que ya Ujú. no está con nosotros, pero en esa época, estoy hablando de hace 35 años, por favor, Joven, por favor. joven, Ah. joven. Y el doctor, me acuerdo que me enseñó a comer, ¿no? Las 6 comidas al día, no mezclar carbohidratos, no mezclar proteína, y yo bajé bastante para ser una niña de 10 años y bajé cerca de 18 kilos, o sea, Wow. bastante. Em, Adelgacé y justo a los 6 meses que adelgacé, empecé a salir en televisión, en el programa infantil que hacía que se Oh. llamaba Garabato. Entonces, tuve mucho tiempo con una buena figura hasta esta segunda etapa que volví a engordar y bueno, que ahora estoy en la Ahora, etapa de SIBO, claro ¿no? que sí. Pero durante mucho tiempo luchando me mantenía, ¿no? Pero algo que a mí me había sucedido Ujú, es que bajé de peso físicamente, tuve un cambio, pero mentalmente seguía con la mentalidad de gordita. ujú. Entonces, ¿y qué pasa cuando uno es gordito? Lo dice una gordita en proceso de cambio. Uno siente que uno no es suficiente, Ah, ¿no? Porque yo he tenido sobrepeso en mi infancia y sobrepeso ya en mi edad adulta. ujú. Lo bueno es que en la edad adulta, pucha, mi esposo pues me ama tanto y me adula tanto que yo no lo sentía. Claro, Pero en la infancia, que uno es más débil que emocionalmente, necesita contención. lo necesitaba. Y mis padres reaccionaron y actuaron Ujú, y estuvieron presentes, pero ujú. ese cambio fue físico y no fue acompañado por el cambio Eso le iba a emocional. decir. Por eso es tan importante la ayuda psicológica, Ceci, cuando uno está en este proceso, porque a veces se ve el cambio físico, pero el paciente no lo nota. Ujú. Yo les digo pacientes que yo lo veo a simple vista y digo, wow, y lo felicito, y con su carita, así, ¿no? Como que no es suficiente. Entonces hay Sí. que trabajar, ¿no? De manera mental, de que realmente podamos percibirnos tal y como somos y también en los niños, ¿no? Y además darnos cuenta, cuando uno tiene la mentalidad, digo yo, de gordito, uno cree que no es suficiente y uno cree que tiene que hacer algo más. Entonces, uno no dice nunca no, porque cree que si dice no, no lo van a querer. Claro. Entonces uno dice que sí a todo. Ajá. Pero ahí también, Ceci, hay que trabajar la historia del paciente. Por ejemplo, eso Ujú, es lo que usted ha pasado y ujú, buen punto que lo toca porque cuando uno hace una evaluación para un proceso terapéutico, uno tiene que identificar cuál es el problema que tiene el niño que lo llevó a esa obesidad. así es. Porque hay niños, por ejemplo, que sufren obesidad por un evento traumático. Un evento traumático como que una separación de los padres. Ujú. Se separan los padres, él comienza a manejarlo de esa manera y comienza a comer de manera compulsiva, le genera ansiedad. ¿Por qué? Porque puede ser. O problemas de alcoholismo en la familia o algún maltrato físico o psicológico dentro de la familia. Entonces, es una gama que uno tiene que estudiar, De muchas ¿no? razones, ¿no? Ajá, que cada paciente, yo por eso digo que cada paciente tiene una historia. Cada Ujú. paciente es totalmente diferente, pero de que sí hay una génesis, hay. Entonces, la Ay. idea es identificar esa génesis para comenzar a trabajar en el proceso. Y que sea un proceso que vaya acorde a la persona, ¿no? Porque Centrada en el no paciente, podemos generalizar, totalmente. ¿no? Las historias son Total, cada una en su momento y en su tiempo. Y exacto. todos los padres aman a sus hijos, pero quizás no nos damos cuenta de la necesidad de este acompañamiento, ¿no? Ujú, No solo el acompañamiento integral, en todo caso, no integral. solo del médico, del nutricionista, Ujú, del endocrinólogo, sino del ujú. acompañamiento psicológico
que se debe tener para cada proceso, Exacto. ¿no? Y ahí también la tarea como papás, no generalicemos. Si usted tiene un niño que tiene obesidad dentro de la casa, analice. ¿Será que solo porque come hay algún problema dentro de la familia? ¿Hay una situación que no lo estamos sabiendo manejar? Porque Claro, si como padre comenzamos a trabajar de la mano, porque ya hemos dicho que es una problemática que realmente está pisando fuerte acá en Bolivia y que tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos la camiseta como papá, ¿no? Si hay esa claro, problemática en la casa, poder identificarlo para saber qué hacer, por ¿no? Y qué supuesto. tratamiento llevar, ¿no? Por supuesto, bueno, yo tengo que decir que mis padres, amadísimos, siempre todo bello y hermoso en mi casa. Yo comía nomás por comer. No, 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 no se preocupen Perdón la de eso. No, trianalización, mentira. no, 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 no. no, no. No, a mí me parece que es súper importante y por eso lo comparto, doctora, porque Claro en que realidad sí. no es que uno quiera ni ser el centro de la charla, No, y su historia. ni contar pormenores. Yo lo comparto porque creo que es bueno que quienes nos ven a través de las redes sepan que nos pasa a todos. Eso le iba a decir. Creo que lo que mejor impacta en la vida de la otra persona es nuestro testimonio. Entonces, Ujú, si usted ha pasado eso, pucha, no, claro. si Cecilia lo pudo hacer porque yo no, digamos, Claro, ¿no? El testimonio. nos pasa a todos y si algo he aprendido, bueno, al margen del respeto a la fe que pueda tener cada persona, es que nos pasa todo y que la misericordia de Dios es maravillosa, Infinita. que nos libra, nos salva, nos cubre, nos protege y nos invita a contar nuestro testimonio, porque quizás algo que vivimos o que nos pasó puede ayudar, motivar, inspirar a otras personas que nos están Exacto. escuchando, ¿no? Entonces, por eso lo compartimos. Excelente. ¿Cómo puede afectar, nos preguntan, doctora, la depresión en los niños que tienen obesidad? Uy, es uno de los cuadros más críticos, ¿no? Ujú. En realidad, no se olvide que la depresión va a ser como que un desencadenante de la Ya. obesidad, ¿me entiende? O sea, yo le explicaba hace un momento que la obesidad trae un montón de factores negativos, Ujú, ¿no? ujú. Esos factores negativos, como la tristeza, la apatía, el desánimo, hasta la misma flojera de querer hacer algunas cosas, comienzan a retraer al niño. No se olvide que la depresión es una enfermedad crónica. ¿Ya qué pasa con la depresión? Nuestro cerebro, nosotros nos movemos por químicos cerebrales. Nuestro cerebro deja de segregar endorfinas, serotoninas, dopamina, que son las hormonas de la felicidad y el placer, ¿me entiende? Entonces, fíjese, un niño que sufre bullying en el colegio, que no tiene padres afirmativos en la casa, que se siente como que abandonado, tiene que lidiar con su obesidad, va a comenzar a generar emociones negativas. Entonces, cada vez que genera esas emociones negativas, comienza a dejar de segregar, ¿no? Estas hormonas que necesita el cerebro para sentirse bien. Entonces, puede llegar a caer en un cuadro depresivo. Ujú. Por eso es lo que es tan importante cuando nosotros veamos a nuestros niños, ¿no? Que no tienen deseo de hacer las cosas, pierden motivación, no tienen amigos. O sea, hay que tener cuidado para no dejar que nuestros niños caigan en una depresión crónica, porque si caen en una depresión crónica se necesita medicación para poder hacer salir al niño de ese cuadro. No me puedo imaginar la angustia que debe haber en el corazón de un niño eh, para estar en un cuadro de depresión. Exacto, porque No, claro, es un sentimiento de vacío, pues, literal, ¿no? Un vacío de que, y es lo que usted decía hace un momento, Cecilia, fíjese, esa depresión de ese vacío quizás hace de que él engorde más, porque hay una sensación de querer llenar claro, algo, de querer llenar algo, ¿no? hablábamos de qué es primero, el huevo o la gallina, le decía, ¿no? O sea, primero me deprimo, después engordo, o engordé, me deprimí y la depresión hace que me Claro, engorde más, o sea, en un realidad círculo. depende del paciente, ¿no? Ujú. Hay que cuando ya es obeso el niño, hay que identificar si ya antes tenía depresión o Ya, en el proceso que estaba comenzó a adquirir el síndrome, el trastorno depresivo, ¿no? Pero hay que, como le digo, cada paciente es es diferente. diferente. A ver, se bloquean estas hormonas de la felicidad, bonito, ¿cuáles son? Que nos dijo, Las endorfinas, las la endorfinas, serotonina, serotonina, y cómo se pueden generar estas hormonas de la felicidad también por el otro lado. haciendo acciones de amor propio. Generalmente podemos, Ajá. haga acciones que a usted le guste, cosas que le haga sentir bien, el Ujú. dar un abrazo, por ejemplo, el dar abrazos, el sonreír. Es más, han hecho una investigación donde el movimiento de la cara, Ujú. sin necesidad de que usted sienta alegría, si usted hace el movimiento de la cara, ya segrega la hormona de la felicidad.
¿Me entiende? Entonces el Ujú. movimiento de la cara, los abrazos, hacer acciones de amor propio, hacerse regalos para uno, ser consciente de que estoy vivo, o sea, el poder disfrutar Ah, yo me hago ayuda. regalos todo el tiempo. No, Y mentira. el tema también de hacer ejercicio físico. Le Ayuda. cuento que yo, todos mis pacientes que tienen cuadros depresivos, sí o sí creo que es la primera tarea que le doy. Hagamos acciones de amor propio y comenzar a hacer, siquiera 15 minutos me va a hacer, le digo yo, de ejercicio físico porque ayuda, porque hay movilidad y todo, ¿no? Obviamente que Mm, fíjese que yo a veces escucho y dice, ¿estás deprimido? Salí a correr. No, no, mm. no, no es así de que me deprimo y salgo a correr, no, porque es una enfermedad crónica. Claro, Pero si yo no tengo depresión y quiero segregar más hormonas de la felicidad, el hacer ejercicio físico es lo mejor del mundo. me encanta, lo vamos a repetir. Las hormonas de la felicidad, qué lindo nombre. Bien. Entonces, ¿cómo puedo yo activarlas? ¿No? Haciendo algún deporte, Hacer ejercicio físico, físico, hacer acciones, abrazando mucho, hacer acciones de amor propio, cosas que te hagan que sentir te ha- bien. o sea que es verdad cuando decimos que una mujer se siente bien yendo a la peluquería. Totalmente, Ah, ve. totalmente, siempre y cuando lo haga consciente, porque si usted Claro, va a la peluquería, está 500 horas en la peluquería y no lo disfruta porque quiere ver solo el resultado, no, su cerebro no lo elabora porque nuestro cerebro es como una computadora, Ceci. ya, Soy yo la que tengo que activar. Si yo voy a la peluquería y digo, me voy a predisponer a estar 3 horas y redisfrutarlo, charlar con la chica o ponerme a hacer algo, y usted lo analiza de manera consciente, va a segregar la hormona de la felicidad. qué Pero si usted va belleza. y solo espera el resultado, no, o sea, solo va a tener ese momento de felicidad cuando, oh, estoy hermosa, digamos, pero todas las 5 horas se terminó reestresando, digamos. Y Entonces yo depende de la puedo, actitud. y yo puedo, de pronto, por alguna razón, no pude hacer todo eso y decir simplemente, hoy soy feliz porque lo decido. ¿Eso Totalmente, también me ayuda? totalmente. Nuestro cerebro es como una computadora. Ya, Por eso lo que el diálogo interno que yo tengo pesa. Si yo comienzo a tener diálogos internos positivos de hoy me va a ir bien, lo voy a lograr, tus conos nosotros tenemos algo que se llama conos receptores a nivel cerebral, que son como unos imanes, se ya. activan, ¿me entiendes? Y te comienza a ir bien. Y esto funciona en los adultos y en los niños. Totalmente. Qué Solo que en los belleza. niños, como padre, tenemos que enseñarle a que ellos sean positivos Que lo para que lo sean. puedan activar. Alguna vez leí en todos estos memes o reels de TikTok o que encontré en las redes, no me acuerdo dónde, que decía que hay que despertar a nuestros hijos con una lluvia de besos todos los días. Ujú. Y algunas personas piensan que es exagerado, pero a mí me encanta hacerlo. Comérmelo a Totalmente. besos, despertar a mi hijo comiéndomelo a besos. Y él despierta contento cuando uno Es hace bueno, eso. claro. Entonces, son... Y fíjese que ahí no solo le activa la hormona de la felicidad, sino que se siente amado. Y Ujú, buen ejemplo que dio Ceci, porque cuando usted comienza a abrazar al niño, a besar, el niño dice, mi mamá me ama y por ende yo me tengo que amar. La autoestima, cuando nuestros niños están pequeños, es aprendida. Usted le fomenta el amor propio de ujú. lo que usted le da. Entonces, si usted lo llena de besos, se va a sentir amado y por ende va a fortalecer su autoestima, ¿no? Claro, y qué importante, volvemos a lo mismo. Los padres son el origen, son la solución para todo este tipo de situaciones para los niños. Los Totalmente. padres pueden ser el origen y el final de la depresión, De de la la obesidad obesidad, de y de los los trastornos problemas ansiosos. que se generan en los niños. Alguna vez, el año pasado, un tema en Santa Cruz muy sonado de unos temas de bullying que se daban Ujú. en los colegios y nos invitaron a los padres a hablar con los niños en un evento que hubo en el colegio. Y yo pensaba, ¿qué le podemos decir a los niños con este tema que sucedía? Porque nuestros hijos pueden ser el que recibe el bullying o el que da el bullying, Totalmente. ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a un niño de 6 años, de 8 años, de 9 años? No les vamos a decir solo, avisen quién es el malo, porque no sabemos si nuestro hijo puede ser uno de los que se equivoca de esa manera. Entonces, Exacto. lo único que se nos ocurrió a los padres fue decirles, hay un problema en este momento y solo queremos decirles que los amamos. Y que no Totalmente. importa qué tan grave sea el problema, nunca los vamos a dejar de amar. La mejor forma de reforzar. ¿Por qué? Porque ese niño que también hace bullying, Cecilia, también es víctima. Claro. Siempre, o sea, nunca podemos decir,
es que este niño es malo porque hace bullying. Ese niño que hace bullying también es víctima. No sabemos Ujú. lo que pasa en casa, quizás un padre agresivo, una madre agresiva, y toda esa emoción negativa que él tiene va y lo refleja ante otro niño, ¿no? Entonces, es una problemática de doble vía, ¿no? Qué hermoso tema. Vamos a ampliar, vamos a tener que buscar otro momento más para conversar, porque hablar de la niñez, de los problemas de la alimentación, del sobrepeso, de todos los trastornos o los conflictos que puede generar, de, de cómo podemos nosotros, a través de un acompañamiento como familia, como profesional Ujú. psicóloga, como profesionales médicos, generar un entorno de salud, de vida, de felicidad para nuestros niños. Y a veces simplemente nos falta conocer, Exacto. entender qué está pasando y saber que podemos recibir ayuda. Como padres no estamos solos en todo lo que está sucediendo y que somos el primer filtro para darnos cuenta que existe un problema y que tenemos que recurrir a la ayuda de los profesionales. Le cuento Totalmente. que nos están haciendo señas, que nos quedan 5 minutos y nos quedan más de 10 preguntas, así que no queremos obviar Sí, ninguna. creo que lo hemos tocado. A ver, Creo que hemos creo, ajá, tocado todo, todo, ajá. ¿no? Que dice Porque autoestima. ¿cuál es el papel de la familia con los niños en la obesidad? Es lo que hablábamos ahora, ¿no? Exacto. La Es la importancia, ¿no? importancia de que ellos asuman que es una problemática, ¿no? De saber que ellos son el factor número uno para que esa problemática se resuelva, ¿no? Los papás. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuál sería el primer paso que tenemos que dar como familia, como entorno, como padres, para ayudar de manera efectiva y proactiva a un niño que tiene obesidad? Como decíamos hace un momento, creo que la mejor forma primero es identificar el problema. Ya. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un niño con obesidad y no lo tomamos como problema. ¿Me entiende? Es más, hay personas que dicen, no, me han dicho que en la adolescencia va a bajar de peso. Ujú. Si tenemos un niño con obesidad, vaya al médico, saque una valoración, que realmente le diagnostiquen si tiene obesidad para comenzar a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque va a tener problemas psicológicos y problemas físicos, como hablábamos al principio. Entonces, lo Ujú. primero es asumir para poder ayudar. Obviamente, cuando ya usted asuma, va a tener, ¿no?, la ayuda nutricional, porque tiene que saber qué Claro. comer, saber que todos tienen que ser parte del proceso, todos comer lo que el nutricionista le diga, y también la ayuda psicológica, ¿no? Para saber cómo va a apoyar al niño en el proceso. Perfecto. Doctora, ya le iba a decir, licenciada Lili, muchísimas gracias, valiosísimo el aporte, todo lo que hemos aprendido conversando con usted y sobre todo para el público que nos sigue, la invitación más importante es para que estemos alerta. Nosotros los adultos somos quienes tenemos la misión de observar a nuestros niños, de protegerlos, de darnos cuenta si ellos están pasando un problema, si tienen una situación complicada, si necesitan la ayuda, somos el primer filtro. Somos los que podemos iniciar este cambio de vida en los niños y luego recurrir a profesionales médicos. No recurramos a lo que dice internet, a lo que me dijo la Exacto. vecina, a este remedio que tomaba mi abuelita o a mi sobrino le funcionó, porque cada niño es diferente. No podemos generalizar una familia con la otra. Cada niño tiene su historia, tiene su metabolismo, tiene su proceso, tiene su porqué y tiene su cuándo, Exactamente. ¿no? Entonces, la invitación para hacer ese filtro que cambie la vida de nuestros niños y que la cambie para siempre, protejámoslo, amémoslo y seamos los que generemos ese cambio en su vida y recurramos a los profesionales médicos para que nos acompañen en ese proceso. Tocó despedirnos, licenciada. Despídase de su audiencia. Gracias a todos por escuchar, que realmente que todo lo que hemos hablado lo pongan en práctica y como papás asumamos. Una vez alguien me preguntó, Liliana, ¿desde cuándo tengo que empezar a educar a mis hijos? Creo que desde la barriguita, ¿no? Antes incluso de tomar la decisión de ser padres, tenemos que educarnos como papás para ser pues la mejor versión para nuestros hijos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves.